Palos de la Frontera celebra este fin de semana su 14ª Feria Medieval del Descubrimiento en la Casa Museo Martín Alonso Pinzón, y paralelamente a la Feria Medieval se va a llevar a cabo la inauguración de la exposición El puerto y el castillo de Palos de la Frontera, mapas, planos, dibujos y fotografías. Por ello vamos a hablar con el comisario de la exposición, José Luis González. Él nos va a explicar un poquito sobre la exposición. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta exposición? Pues mostrar que, además de las fuentes escritas, que por desgracia han desaparecido muchas, hay otras fuentes, que son las fuentes gráficas, que permiten saber muchas cosas y cosas interesantes y poco conocidas de la historia de Palos. En líneas más concretas, forma parte de esta exposición del proyecto para reconstruir el castillo y el puerto histórico de Palos. Entonces es una visión secundaria, según se mire, a la de las fuentes escritas, para conocer la historia de Palos en su época dorada, que es la época del descubrimiento. José Luis, ¿por qué motivo comienza usted a recopilar todas estas imágenes, planos que estamos viendo? Bueno, primero porque soy historiador y es mi trabajo, y segundo porque desde 1975 vivo en Palos. Yo vivo en La Rábida, que para alguna gente de Palos La Rábida es otro barrio, pero yo me siento integrado plenamente aquí y es algo, primero, que me gusta, y segundo, pues a mi edad es algo que debo también a esta tierra, que es casi como si fuera mía. ¿Qué podemos destacar, por ejemplo, de este plano, José Luis? Bueno, nos hemos parado en un plano del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII. A diferencia de los planos anteriores, que parten del siglo XVI, se ve cómo paulatinamente la representación de Palos en el mapa va perdiendo escala frente a otros municipios de alrededor, frente a Moguer, frente a Huelva. Eso es uno de los síntomas inequívocos de que Palos anda en picado. Tiene una crisis, sobre todo el momento más trágico, creo yo, de toda la historia de Palos es a mediados del siglo XVIII, donde hay un solo marinero y un solo barco en el puerto que fue la vanguardia del mundo, ¿no? Bueno, pues esto se refleja también en los planos, porque la escala, la tipografía con que aparece Palos reflejado es mucho más pequeño que en los planos anteriores. ¿Cómo lo ha hecho usted y cuánto tiempo ha tardado en recopilar todas estas imágenes? Bueno, es un trabajo que no sabría muy bien decir qué tiempo he tardado mucho, porque tampoco he tenido un plazo fijo hasta que surgió la idea de colaborar con la Universidad de Huelva para hacer un libro sobre este tema, y entonces sí que ya no fijamos una fecha. Pero aquí hay muestras, por ejemplo, este es un mapa que está en un archivo holandés, pero hay planos austriacos, holandeses, franceses, norteamericanos, españoles. Ha sido una cuestión de mucho tiempo y mucha paciencia. Y luego, además, siempre he buscado que primero las imágenes fueran lo más originales posibles. Y en segundo lugar, todas las imágenes que hay aquí están obtenidas directamente de la fuente. Incluso hasta la escala es la real. Ni he aumentado ni he disminuido. Y además tenemos la autorización expresa de los distintos archivos del mundo para poderlas tener aquí y para que se conserven, que es el destino final. Todas estas imágenes van a ir al archivo de Palos para engrosar los fondos documentales del archivo y que sirvan para que otros historiadores o cualquier interesado puedan verlas más detenidamente y puedan buscar otras interpretaciones distintas a las que yo he dado, y seguramente serán hasta mejores, porque cada vez se aprenden más de las cosas. Ya que tenemos la suerte de tenerle con nosotros para que nos dé una explicación muy buena sobre los planos que estamos viendo, la fotografía. ¿Qué tal, José Luis, si nos explica usted esta fotografía del año 1832? ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, no es una fotografía, es una acuarela, ni más ni menos que es de Turner, el pintor inglés, que es el paisajista más famoso y creo yo que más importante de todos los tiempos. Y lo que hace Turner, lo que hizo fue tomar como referencia los dibujos que se realizaron in situ, en el propio Palos, en 1828, cuando Washington Irving
desde Sevilla, hace noche en Moguer y luego viene a visitar, que es su destino, Palos y la Rábida. El libro de Washington Irving tuvo un éxito tremendo en todo el mundo y Turner tomó de esos dibujos que se hicieron en el viaje de Washington Irving, pues estas imágenes. Lo que pasa es que las enriqueció de tal manera que frente al dibujo original parece que estamos ante otro cuadro nuevo y que además es fantástico. Es un cuadro donde con unas pinceladas muy sueltas, muy rápidas, da una idea de la intensidad de un día de despedida del pueblo de Palos a los marinos que se van a lo incierto. Se van a América, pero eso, la seguridad no lo es tanto. Bien, destaca especialmente ver cómo podía ser el puerto primitivo de Palos. Imaginen que detrás de esta madre con este niño, que parecen que está despidiendo a su padre, que estará ya embarcado se supone, detrás debería de estar, como estaba en el dibujo original, la fontanilla, que aquí no está. Lo digo para ver la proximidad del agua. Hoy día es imposible ver el agua tan cercana a la fontanilla. Y luego es muy interesante también comprobar cómo detrás de la iglesia, al lado de la iglesia, aparece una de las torres del castillo, que ya hoy día es absolutamente imposible porque, como saben todos, los palermos lo que hay son los cimientos nada más y son inapreciables desde fuera. Pero fíjense, si el día que pasen junto a la fontanilla, levanten la cabeza, miren hacia la torre y imagínense hacia la torre de la iglesia. Imagínense esta torre del castillo, no de la iglesia, de 2 plantas, con unas grandes arcadas y parece ser, según la interpretación del pintor, con un tejado a 4 aguas, que es curioso. José Luis, son 62 imágenes, muchas de ellas inéditas, pero ¿qué muestran estas fotografías? Pues siempre que ha sido posible, pues tratan de ilustrar la vida marítima de Palos y lo que queda del castillo. Pero hay que pensar que en 1550 apenas si queda castillo y apenas si queda también río puerto. La gloria de Palos fue haber descubierto América, pero esa gloria pasó volando. Después del orto, de la subida de Palos, que fue muy rápido, vino un ocaso lentísimo. Palos no recupera la población que tuvo en tiempos de descubrimiento hasta 1950, que se dice muy pronto. El resto del tiempo lo que hizo fue decrecer. Y decreció porque el río fue dejando de tener capacidad para albergar a los barcos, los hombres que tenían capacidad para iniciativas o para gobernar los bancos, iniciativas comerciales o capacidad de gobierno de los barcos, tuvieron que irse también, se retiraron. Y además el río, por un proceso de encenagamiento, dejó de tener la capacidad que había tenido antes. El castillo dejó de tener sentido porque los señores abandonaron un pueblo del que cada vez podían extraer menos cosas, menos impuestos. Y entonces se arruina el castillo porque no se cuida y el río, pues por todo lo que he explicado. Entonces, este proceso es un poco el que trata de buscarse las imágenes. Lo que pasa es que, aprovechando que se recopilaban con este objetivo, hemos tratado de recoger también otras actividades, otros puntos de vista de Palos, para comprender cómo fue Palos en los años que abarca esta muestra, que son desde principios del siglo XVI hasta más o menos la mitad del siglo XX. Esta fotografía de 1892, explícanos, José Luis, ¿qué podemos ver en ella? Bueno, lo que estamos viendo, la foto está tomada desde la calzadilla, desde el puente. Lo que vemos, para empezar, es un paisaje muy curioso, lleno de viñedos. Es el producto, cuando entra en crisis la actividad pesquera y la actividad comercial, es la viticultura la única actividad casi que es rentable en Palos. Los vinos se exportan con relativa facilidad y los campos, escasos por lo demás, las tierras de labor muy escasas de Palos, se convierten casi todas en viñedos. Y los viñedos llegan casi
hasta el mismo pueblo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se muestran otras actividades complementarias también, como es la fabricación de cerámica, en especial de ladrillos. Esos ladrillos vistos, de tradición mudéjar, tan conocidos y tan famosos los en Palos, se siguen construyendo siempre. Y aquí lo que vemos son 2 hornos de ladrillos. Y luego el pueblo en general se ve restos del crecimiento original circular en torno al castillo, en torno a la iglesia. Esta es la famosa calle de las Chozas, porque tenían los tejados de junco, igual que las chozas, por ejemplo, de Doñana, o los chozos que se montaban en Mazagón. El cabezo del castillo, donde apenas si se ven algunos elementos constructivos del que fue el castillo. Y luego lo fundamental de Palos, que ya sigue el camino hacia la Rábida, porque se ha convertido en un esquema caminero, una ciudad, un pueblo, un municipio que crece en torno a un eje de comunicaciones, el camino de salida y de entrada. Esto es lo que en estas fotos se puede ver perfectamente. Y aquí también tenemos la iglesia de San Jorge Mártir, unas fotografías preciosas, José Luis. Sí, son muy bonitas, los puntos de enfoque son muy parecidos, Una es de Hauser y Menet, esta primera, y a mí me parece más interesante, siendo muy parecida, esta otra, que es de Loren. Loren, tanto Hauser y Menet como Loren no son autores en sí mismos, son compañías que se dedican a hacer fotos de la época en toda España. Es como si citáramos hoy una agencia fotográfica, una agencia de noticias, algo por el estilo. Son cientos de fotógrafos, se reparten por toda España y se dedican a hacer fotografías. Por eso es un poco, la gente a veces suele equivocarse porque no es el autor Loren. Loren es el dueño de la empresa. Bien, pero el interés que tiene esta iglesia es, primero, ver reflejado el arranque del cabezo. No hay todavía construcciones en el entorno de la iglesia aparece pelada. El único edificio anejo es el del cementerio, que es esta puerta pequeñita a la izquierda de la puerta principal, y el arranque del cabezo ha permitido reconstruir a mis compañeros arqueólogos el emplazamiento más preciso del castillo, porque se ve perfectamente a partir de aquí qué ángulo tenía y cómo pudo ser la parte que se destruyó cuando se construyeron aquí no hace mucho otros edificios, por ejemplo, la guardería infantil, un colegio infantil que se hizo aquí hace algunas décadas, y lo que hizo fue, desgraciadamente, destruir parte de los cimientos del castillo, porque al exterior no afloraba entonces ya nada. Entonces, lo que hoy en día son los salones parroquiales era antiguamente, en el año 1892, el cementerio. Sí, hasta el siglo XIX, la inmensa mayoría de los cementerios estaban en los alrededores de las iglesias, fundamentalmente de las parroquias. Luego se dio una orden, con posterioridad, donde por motivos de salubridad se tuvieron que desplazar de la iglesia y situarse en otros lugares. Pero aquí en Palos podemos apreciar todavía cuál era el antiguo cementerio, seguro que desde fines del XV hasta fines del XIX siguió funcionando este cementerio. Aunque yo creo que esta foto ya es paralela al levantamiento de otro cementerio distinto al actual, que se puede apreciar en otra foto más reciente, de 1929. Para los que hemos visto siempre a Palos con sus calles y sus aceras, pues nos llama mucho la atención el tipo de calzada que había. Sí, la verdad es que con la excepción de los edificios más nobles, Palos nunca fue una ciudad muy monumental, pero con independencia de la iglesia, la casa de Martín Alonso Pinzón, la de algún que otro hacendado y los restos del castillo, las casas y las calles de Palos fueron siempre muy, muy modestas, de tierra, apelmazada, con los desagües exteriores. A mí algunas imágenes de calles de Palos me recuerdan a lugares africanos. Ahí enfrente tenemos una calle que cualquiera podría decir que es de un pueblo del norte de África.
Luego, evidentemente, se van a ir enriqueciendo. Aquí tenemos en contrapunto a lo que habíamos visto en la imagen de la iglesia, aquí la vemos ya perfectamente pavimentada, con construcciones, pero eso se hizo con posterioridad. En principio, Palos durante mucho tiempo responde más a la imagen primitiva, que es esta también, que a la imagen de calles correctas, adecuadas para los tiempos, no digo para hoy, ¿no?, pero para lo que se usaban en otros municipios. La explicación es la misma que he dado antes, ¿no? La pobreza del término, olvidado durante siglos de otras ayudas y sin capacidad por sus limitaciones económicas para levantarse, reconstruirse y crecer, cosa que ya hará a partir de la revolución agrícola y la implantación industrial. Ahí se inicia una edad de oro de Palos que habría que remitirnos para encontrar algo parecido al mismo descubrimiento. Aquí, si nuestro compañero nos lo puede enseñar, tenemos la fachada de la Casa Museo donde nos encontramos ahora mismo. Sí. Es la casa de Martín Alonso Pinzón, con algunas variaciones respecto al estado actual, que se ha restaurado, y yo creo que muy adecuadamente. Aunque es de los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, años 20 más o menos, en 1892 ya se reconstruyó. Se reconstruyó además con un dinero específico que la corona dio para la reconstrucción de esta casa. Pero si observéis, a mí esta que es muy conocida y que permite ver el estado anterior, muy curiosa es también la casa que está enfrente, con una fachada adornada. Esto en la arquitectura popular se llama huevos, son unos relieves semiesféricos que marcan con un dintel la entrada del edificio. Es, sin duda alguna, la casa de un hacendado agrícola del siglo XIX, que destaca, sobresale de las demás y se parece algo a la casa de enfrente, que era de Martín Alonso Pinzón. Y aquí tendríamos el interior de la iglesia de San Jorge. Eso es. Son dos fotos del interior. Hoy día es imposible ver esta imagen, por eso están aquí. El púlpito es posterior al descubrimiento. Era un púlpito barroco que se eliminó y, evidentemente, el altar mayor tampoco es el que hay ahí. Se levantó y se descubrieron las pinturas al fresco que hay detrás de ese altar. De toda la exposición, ¿cuál es la fotografía que a usted más le gusta? Es muy complicado porque es como los hijos, que cuál te gusta más, ¿no? A mí me gustan especialmente, mira, aquel paisaje me gusta mucho por lo insólito que es, quizá, pero vamos, la primera que vimos, que es la primera imagen que hay de Palos, también me gusta mucho. Esta foto lo que muestra es algo a mitad de camino cuando Palos empieza a recuperarse ya. Y empieza a crecer. Pero hay algunos detalles, no sé si la cámara se podrá acercar lo suficiente para verlos y para que los espectadores se sitúen en cómo es esta foto. Esta elevación que aparece a la derecha, en el plano medio de la imagen, corresponde al monolito de la Rábida, el que se levantó en 1892 y está restaurándose ahora mismo. Y aquí a la izquierda aparece un dintel con una cruz encima, que es donde se situó el cementerio una vez que se trasladó desde la iglesia, al que he hecho alusión. Ni que decir tiene que la foto está tomada desde el cabezo del castillo, sino desde el castillo mismo. Esta es la calle que conduce a la Rábida. A esta altura, más o menos, estaría el ayuntamiento actual. Y lo digo para que nos situemos. Fíjense que ya hay eucaliptos, las plantaciones de eucaliptos son muy tempranas, y fíjense también lo desierto de vegetación que está todo el camino que va desde Palos hasta la Rábida. Todos los pinares que impiden hoy tener esta visión se plantaron con posterioridad.
o eran tan pequeñitos los pinos que impedían, a la altura de los años 20, tener una perspectiva así de la Rábida. Algún pino extraño aparece en el horizonte que se recorta sobre él, pero forestalmente dominan los eucaliptos sobre los pinos, que son los que, junto con los campos de fresas, lo que dominan hoy día en el paisaje Palermo. José Luis, tenemos aquí a los hermanos Pinzón. Sí, claro, cómo no, son los protagonistas. En esta ocasión celebramos además el centenario, el aniversario de la muerte de Vicente, del menor de los Pinzón, y son desde luego los verdaderos protagonistas del viaje a América. Yo no le discuto el mérito de Colón, pero desde luego la marinería y el gobierno de las embarcaciones tiene un nombre, y son los Pinzón, que son gente que se engolfaba desde hacía muchos años, como se dice en el lenguaje de la época, en los viajes a África, y que eran unos auténticos líderes de la navegación. Hay dos representaciones, como puede verse, de los que son bastante similares. Una procede del archivo de la Torre del Oro, del archivo naval de la Torre del Oro de Sevilla, que es esta de aquí, que con casi total seguridad los dos cuadros se realizaron en 1929. El autor es desconocido y además trató de envejecer lo más que pudo los dos retratos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues con unos peinados que son propios del Renacimiento, y la vestimenta exactamente igual, sobre todo del Renacimiento italiano, y sobre todo en el cuadro de Martín Alonso Pinzón, que es el superior, con un paisaje que recuerda a puertos y fortificaciones medievales italianas y portuguesas, lo que ha dado lugar a ciertos equívocos. Por ejemplo, ha habido quien ha pensado que por estos detalles que trataban de envejecer el cuadro, pues ha habido quien los ha datado de fines del XV, principios del XVI, de la época del descubrimiento, lo cual es un verdadero error. No obstante, quien pintó el de Sevilla, el del año 29, sí que conocía muy bien cuál era el paisaje de Palos. El fondo, los cabezos que se ven al fondo del Tinto, corresponden perfectamente al perfil de Huelva. Hay otras imágenes por ahí que se ve cuál es ese perfil, lo que llamaríamos hoy el skyline de la villa de entonces de Huelva, y si lo superponemos en la publicación que hemos hecho, así consta, pues coinciden plenamente el paisaje real con el paisaje pintado. Hay quien, es un grupo de catalanes, incluso dicen que aquellas montañas son las montañas de Montserrat, que esto no es Palos, sino que es Pals, catalán, y que por supuesto los Pinzones son catalanes igual que Colón. Bueno, hay gente para todo y no merece la pena responder. Con estar en Palos y ver lo que hay en Palos se explican las cosas solas. Y estos dos, muy conocidos, quizás más que los otros, son los del Museo Naval de Madrid. Lo que hizo el pintor fue el propio director del museo, y si nos fijamos, a Martín Alonso Pinzón le modifica el fondo, y lo que hace es situar una perspectiva del Palos actual, con la fontanilla y la iglesia de San Jorge al fondo. Son fotografías que estamos acostumbrados a ver, pero sobre todo esta fotografía es muy palerma. Sí, es muy palerma por varias circunstancias. Primera, porque es propiedad municipal y ha estado expuesta en muchos lugares del ayuntamiento. Y luego porque se han hecho muchas copias, y algunos, como creo que tú también. Sí, pues, mi madre la tiene en el comedor de casa. Pues muchos palermos han tenido en su casa esta imagen. Es de Evaristo Domínguez, los dos son de Evaristo Domínguez. Es un pintor de Palos, es un aficionado, no es un pintor profesional. Hizo algunas copias de grandes cuadros que se conservan
en el monasterio de la Rábida. Y esta versión que hace Evaristo de Palos es muy interesante porque responde bastante a lo que debió ser la situación del puerto y lo que debió ser también el castillo. La iglesia tiene menos parecido con la actual porque lo que él trata es de reconstruir la iglesia primitiva, la que existió y está documentado antes de la actual. Falta sobre todo la torre, que es posiblemente lo más significativo desde esta perspectiva que se tomó el cuadro, es lo más significativo de la iglesia. Por lo demás, el castillo está, grosso modo, en el sitio donde debió estar. Las 4 torres corresponden a la realidad. El tamaño pequeño, Evaristo sin duda alguna estuvo en el Cabezo y vio el perímetro y lo pudo hasta medir. Y lo hizo en su sitio y a su medida. Es la ventaja que tiene el ser de Palos y conocer perfectamente el terreno. Muchos otros pintores que representan la salida de Palos, la salida de Palos hacia América, ni pintan el castillo, ni siquiera pintan San Jorge. Lo que hacen es, hay un cuadro por ahí de Ibalaca donde se puede ver, pintan el monasterio de la Rábida porque es más conocido. La Rábida tiene mucha más representación gráfica que la que tiene Palos. Y eso quizás sea también una espinita que yo tenía clavada y que he tratado de remediar recogiendo todas estas imágenes para que, si no, la misma altura de la Rábida, que al fin y al cabo es de Palos, pues tenga algo parecido. Y esta es la exposición. ¿La exposición está completa o le falta alguna pieza? Le faltan piezas, nunca nada está completo. Hace 10 o 12 días he encontrado un magnífico plano de los puertos principales de Europa y uno de ellos es Palos. No puede estar aquí porque no ha dado tiempo a plasmarlo, pero yo estoy seguro que en la medida en que se conozcan mejor los archivos vía Internet, gracias a que los inventarios, a veces hasta las imágenes, son más asequibles, pues es posible encontrar siempre cosas nuevas. Pero yo aprovecho para llamar la atención sobre algo interesante. No copiemos sin más las imágenes de Internet. Pidamos a los archivos que a veces son muy baratas y son, sobre todo, tienen mucha más calidad y dan mayor credibilidad, porque uno puede decir, como hay aquí en todos los pies de imagen, cuál es la procedencia. Y los archivos son fedatarios de que se dice la verdad y que no lo inventa uno, porque si los bajáramos sin más de Internet, flaco favor haríamos a la verdad y a la historia. José Luis, ¿qué le puedes decir a aquellas personas que nos estén viendo para que suban a la Casa Museo a visitar esta exposición que tiene estas fotografías que nos muestran el Palos antiguo? Bueno, que lo que van a ver es parte de su historia y que mientras más conoce uno su pasado, más lo quiere y más quiere también el presente y se compromete más hacia el futuro. La historia no es solamente la narración de algo que ocurrió hace muchos años, que le ocurrió a nuestros bisabuelos o a nuestros tatarabuelos. Es también algo de lo que hay que aprender, no para repetirlo, para no repetirlo, sino para amar nuestro espacio. Y nuestro espacio se ama, pues como se aman todas las cosas. Cuanto más se les conoce, mejor. Y así yo creo que mirando un poquito hacia atrás, cada vez con mayor profundidad, se puede mirar con más perspectiva hacia el futuro. Que vengan y que disfruten de algo que es suyo, que es de todos nosotros, de todos los palermos nacidos en Palos y los que estamos avecindados aquí, haga mucho o poco tiempo. Pues José Luis, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y al Ayuntamiento especialmente, por la oportunidad que me ha dado de poder mostrar mi trabajo. Muchas gracias por su tiempo y que tengan mucha suerte y que mucha gente suban a la planta aquí, a la Casa del Museo Martín Alonso Pinzón y disfrute de estas grandes fotografías. Repito que gracias a vosotros.